Doctor Santa Cruz, buenas noches. Su micrófono. Ya está conectado. ¿Cómo está, doctor? Bien, Clemencia, ¿tú? Muy bien, gracias. Con muchas ganas de oírlo. Bueno, vamos a ver qué tal sale. Se sigue conectando más personas, doctor. Esperamos un momentico. No hay problema. Tenemos ahí 5 minuticos más, si te parece. Sí, doctor. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tengo? 1 hora, doctor. No creo que llegue a tanto. Por ahí unos 40 minutos creo yo que sale. Perfecto, doctor. Y Pero luego podemos hacer lo necesario para que pregunten, ¿no? Claro. Y después para preguntas. Sí. Ah,
Bueno, profe, muchas gracias por asistir a este Ateneo, el primer Ateneo Javeriano de Oftalmología del año. El profe no necesita presentación, pero para quienes no lo conozcan, el doctor Hernán Santa Cruz es médico psiquiatra, especialista en psiquiatría de enlace, psicoanalista, fue director del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente es profesor emérito de la facultad. Además, coordinador del Grupo de Atención Psiquiátrica y Psicosocial en Desastres, en Bogotá, y fundador de la Sociedad Psicoanalítica Freudiana de Colombia. Doctor, muchas gracias, bienvenidos y bienvenidos al resto, y vamos a escucharlo y deleitarnos con visión y mente. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Yo voy a hacer una revisión veloz acerca de algunos aspectos que creo yo que son significativos para entender la parte, digamos, la parte más significativa desde mi punto de vista de esta correlación que trato de hacer entre mente y visión. O sea, las estructuras oculares, ¿no? La capacidad de ver aparece hace muchísimos millones de años. Los fósiles de trilobites muestran ya la presencia de ojos compuestos y los trilobites aparecieron hace 520 millones de años. Las medusas, o sea, los nidarios, las aguamalas, como les dice la gente, tienen ya, ¿no?, en su superficie manchas visuales, entre comillas, que son, digamos, capaces de percibir la luz y de transmitir esa información para regular la profundidad a la que el animal, este animal, porque es un animal extremadamente primitivo, la medusa, ¿no?, se hunde o se sumerge para evitar ser dañada por el sol. Digamos que entonces es probablemente el primer sistema, el primer sentido que aparece en los animales primitivos, muchísimo antes de que ni siquiera soñáramos con que aparecieran reptiles o insectos o mamíferos, por supuesto. Ya estaba el sentido de la visión y eso nos habla de la importancia que para la supervivencia tiene poder reaccionar frente a la luz. Esa reacción frente a la luz que se da, volviendo al cuento de las medusas no tienen sistema nervioso, las medusas no tienen cerebro, las medusas no tienen sangre siquiera, ¿no? Las medusas son una masa gelatinosa con tentáculos en la parte inferior, un orificio bucal y 18 a 24 manchas manchas café grisáceas en la superficie que son los receptores de la luz, pero ya en ellas ocurre el fenómeno de la transducción, o sea, la energía lumínica se convierte en esas células sensoriales primitivas que responden a la luz en energía eléctrica que gobierna y regula la profundidad a la que el animal se sumerge. Ahora, este fenómeno, la transducción, que consiste básicamente en que la energía lumínica se convierte en energía eléctrica, pues es el fundamento del funcionamiento del ojo en todos los seres vivos. Ahora, el ojo evoluciona desde esa mancha reactiva a la luz al ojo moderno de los animales superiores en menos de 100 millones de años, ¿sí? Y 100 millones de años después ya hay una infinidad de seres vivos que tienen ojos, ¿sí? Y hace 100 millones de años el ojo es en los reptiles y en los batracios un ojo sumamente parecido al ojo moderno, al ojo que usamos nosotros, digamos, ¿sí? Cuando un bebé nace, ya ve,
los bebés recién nacidos ven. Algunos dicen, ven, pero no saben mirar. Oyen, pero no saben escuchar, aludiendo a la falta de entrenamiento o de aprendizaje de que adolecerían los recién nacidos. Pero lo que es absolutamente cierto es que los seres humanos, todos nosotros, mucho antes de hablar, ya vemos. Y vemos con claridad, con certeza, identificamos el rostro de la madre, identificamos y diferenciamos el rostro de la madre de rostros de otras personas de nuestro entorno cercano, y reaccionamos muy temprano, alrededor del sexto, séptimo mes de vida, también a la mirada o a la visión de las gentes extrañas, de las caras no conocidas, y reaccionamos con angustia. Y eso es una cosa característicamente humana. La mirada, el reconocimiento de la cara de la madre provoca entre la semana 8 y la semana 12 la aparición de la sonrisa, del primer indicador de la vida psíquica infantil o de la vida psíquica del bebé, que sería la sonrisa social del tercer mes. Y eso es un resultado de una respuesta a la mirada, al reconocimiento de la cara de la madre. Ahora, voy a hablar para orientar mi conferencia y lo que quiero decir de una escuela psicológica que se funda precisamente en la percepción y muy en particular en la percepción visual. La percepción es el eje de la escuela psicológica de la Gestalt, que nació a comienzos del siglo XX en Alemania, luego a fines del 19 y comienzos del 20 en Alemania, con los trabajos de Wertheimer y luego los trabajos de Kopka y Kühler ya en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. Estos psicólogos entonces estudian la percepción y particularmente, como les digo, la percepción visual, y formulan una serie de leyes que parecen muy simples, muy elementales incluso, y que aluden a las condiciones que el cerebro humano tiene o impone para la percepción de la realidad. Y aun cuando los estudios de ellos se centran en la función visual, obviamente esas conclusiones y esas características de lo percibido se aplican también a otros campos sensoriales como la audición y el tacto, ¿no? Y la percepción de temperatura, y etcétera. Ahora bien, ¿cuáles son esas leyes? Esas leyes son básicamente tres, para reducirlas a lo más simple, que son la ley de figura-fondo, que afirma algo que nos parece una perogrullada, o sea, no podemos percibir algo si no se diferencia del fondo en el que esa figura está. La figura solamente existe en relación a un fondo que le permite a la figura existir, digamos, ¿sí? Si hay algo negro colgado sobre un fondo negro, no lo diferenciamos. Si algo blanco está sobre un fondo blanco, no lo diferenciamos, no lo percibimos. Necesitamos, así sea, un poquito de diferencia entre ese fondo y esa figura para que la posibilidad de percibir exista. Esa percepción, ¿sí? Entonces, es deudora de la diferencia entre figura y fondo, pero no solamente es que la percepción en sí ocurra por una diferencia entre la figura y el fondo, sino que además el contexto, o sea, el fondo sobre el que se presenta esa figura, determina la forma en que percibimos esa figura. Entonces, el contexto, para decirlo de otro modo, el contexto en que aparece algo, ¿sí?, es mucho más importante incluso que la figura así percibida.
La segunda ley es la ley de la simetría, y es la tendencia que el cerebro humano tiene a organizar la percepción de manera simétrica, incluso si esa simetría no está presente de ninguna manera en los estímulos presentados a la mirada o a la audición. Tendemos a organizar la percepción del mundo de una manera simétrica. Y la simetría es la condición primordial de lo que llamamos belleza. Lo que no es simétrico no nos parece bonito. O sea, estoy hablando de la apreciación de lo bello, nada menos. Ahora, en niños pequeños, en niños menores de 3 meses, a los que se les pone en una pantalla rostros de personas simétricos o más o menos asimétricos, se puede observar que los niños reaccionan y fijan durante más tiempo la atención en las caras que tienen características simétricas, de simetría bilateral. Eso es innato, eso no es aprendido. Lo mismo que el anterior precepto de la ley de figura y fondo, ¿no? También es innato, no es aprendido. La otra ley es muy importante también, es que todos los seres humanos, cuando vemos una parte de un objeto, automáticamente intentamos completarlo o cerrarlo, ¿sí? Para tener una visión, digamos, completa, ¿sí? Del objeto que presumimos que estamos viendo solamente en parte. Esa función de cerramiento, como veremos enseguida, es sumamente significativa también. Entonces, vuelvo a la primera ley, que es la ley de figura-fondo. La ley de figura-fondo está, digamos, es el antecedente inmediato de todo lo que llamamos la relatividad, incluyendo, ¿no?, la ley de la relatividad en la física de Einstein, ¿sí? O sea, las cosas son percibidas de acuerdo al fondo o al contexto en que están. Las cosas absolutas no existen, están en relación con un fondo. Algo nos parece extremadamente rápido porque el fondo que está inmóvil, ¿sí? Cuando vemos un avión desde un automóvil en movimiento que sigue más o menos la misma trayectoria del avión, nos parece que el avión va mucho más despacio. Y eso es relativo al movimiento nuestro, ¿no?, que se descuenta, por decirlo así, del movimiento real del avión. Y entonces, si nos detenemos, el avión nos parece que va muy rápido. Si nos movemos a la par de la trayectoria de él en nuestro carro, entonces nos parece que se lentifica. Ahora bien, la simetría, ya les dije, la simetría, ¿sí?, es la fuente de la apreciación de lo que llamamos bello. Y en relación a lo incompleto, la percepción de lo incompleto, la percepción de lo que nos parece que está incompleto, es lo que está en la base misma de la cognición alrededor de la noción misma de los problemas. Me explico. ¿Qué es un problema? Un problema, estoy refiriéndome a un problema matemático, pero también a todo tipo de problemas, ¿sí? Un problema se puede definir como una situación que está incompleta, ¿sí? Una proposición aritmética, digamos la más simple de todos, la de la regla de 3, que dice 8 es a 4 como 6 es a x, ¿no? Esa x reemplaza el vacío, ahí no hay nada. Y la mente humana experimenta una desazón, una incomodidad frente a ese miembro de la ecuación que está ausente. Y entonces, claro, todos sabemos ya
no aprendimos aritmética, matemáticas, y entonces decimos, no, hay que multiplicar los miembros de la formulación de la regla de 3 que están oblicuos y dividirlo por el que está allá, y ahí saldrá el elemento que falta para completar esa proposición. Entonces decimos 8 es a 4, como 6 es a 3, multiplicamos en X, ¿no? Y entonces nos sale, ¿sí? Nos aliviamos viendo que han salido dos números iguales y se reconstituye la unidad. O sea, ha vuelto eso a ser completo. Estaba incompleto. ¿Cuál es la definición más simple de problema? Problema es una situación incompleta. Pero esa incompletud, ¿sí?, surgió de la percepción y en particular, especialmente de la percepción visual. Cuando los seres humanos aprendemos a hablar después del año de edad y cuando tenemos ya 18 meses y somos idóneos para entender alrededor de 50 palabras y para pronunciar 20 o 30, con cierta dificultad, claro, ¿sí? Cuando eso ocurre, ya la mirada, la visión ha estructurado nuestro cerebro y ha estructurado la realidad alrededor de una serie de leyes, ¿sí?, que implican la acomodación del sistema nervioso a través, en primer lugar, de la mirada, ¿sí?, del mundo que nos rodea. Entonces, ¿a dónde llegamos con esto? A entender que la mente es de algún modo un sistema cerrado que tiene sus propias leyes internas que son inherentes a la estructura misma del sistema nervioso y del cerebro. Entonces, no vemos la realidad como es, la vemos como nuestro cerebro puede verla, la vemos como nuestro cerebro es competente para verla a través de las redes neurales que están armadas y que están instaladas en lo que se refiere por lo menos a los órganos de los sentidos desde el nacimiento. Esta noción, digamos, esta noción de la mente como un sistema cerrado es una de las nociones que más polémicas han resultado y fue formulada antes que nadie por Maturana, el biólogo y filósofo chileno, que concluyó esto a partir de los estudios sobre la retina de las ranas, ¿sí?, y sobre el estudio de las neuronas ganglionares de la retina de las ranas. Esto, digamos, se deriva a través de este camino que he tratado yo de señalar, que es el de la escuela de la Gestalt y de las leyes innatas de la percepción, esas tres leyes que son innatas de la percepción. O sea, está hablando también de que nuestra mente es competente para aprender y para adquirir información solamente a través de un sistema que está prefijado, ¿sí?, de manera innata y que está determinado por las características del cerebro. Ahora, hay que hacer la aclaración de que ese cerebro, ¿sí?, es también el cerebro de los animales superiores e incluso el cerebro de animales inferiores, que está condicionado por las características del receptor y por las características del mundo en el que ese animal habita, ¿sí?, y que es un mundo en donde la luz existe como un componente fundamental. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿y los animales del océano profundo que nunca han visto la luz? Pues ellos también tienen un cerebro o un sistema nervioso que reacciona en relación a las mismas leyes. O sea, las diferencias en este caso me imagino que serán de presión o de temperatura, pero que se destacan igualmente de otro fondo de temperatura o presión que se mantiene constante y que permite que la diferencia sea percibida. Bueno, sigamos con otras cosas, ¿sí? Si ustedes piensan en el lenguaje corriente, ¿sí?,
El lenguaje corriente está lleno de términos que aluden al predominio de lo visual. Pero eso, digamos, uno dice, es que yo tengo este punto de vista, ¿no? Desde tal punto de vista, tal cosa, ¿no? Hablamos de introspección. La introspección es la mirada hacia adentro. O sea, le dicen analice, ¿no? Separe las cosas en sus partes componentes para mejor entenderlas, ¿no? Sintetice, junte cosas que están separadas, ¿no? En una sola para conferirle sentido. O sea, todo el tiempo, cuando estamos hablando de las funciones mentales superiores, estamos hablando con una terminología que proviene de la función visual, de la mirada. O sea, estamos sobredeterminados por la mirada, que es probablemente el sentido que primero informa al cerebro del bebé recién nacido de que es un ser viviente, de que existe en un entorno. Y eso también nos lleva a, digamos, a confirmar la opinión de muchos psicoanalistas de niños y muchos psicoanalistas que han hablado del desarrollo infantil temprano, que afirman la existencia de un yo, digamos, de una función mental desde el momento mismo del nacimiento, desde el momento en que el niño abre los ojos y los vuelve a cerrar deslumbrado por la luz de la lámpara cialítica de la sala de partos. En fin, las funciones de la mente entonces están embebidas por las experiencias visuales, ¿sí? Y que originaron lo mental mucho más, de una manera mucho más significativa de lo que la mayoría de la gente cree. Ahora, esto tiene un trasunto neurobiológico y eléctrico. O sea, el 70% de la información que el cerebro procesa en la unidad de tiempo es de origen visual. Es de origen visual. Y los contenidos de la mente están, como les decía hace un momentico, impregnados todos, ¿sí?, de las experiencias visuales sin las cuales la mente no podría ser. Finalmente, pues quisiera hablar un poco de las connotaciones que la visión tiene, o que la visión primordialmente tiene en relación a la psicopatología. Lo primero que uno menciona cuando habla de esto, o lo primero que se le viene a uno a la mente cuando habla de esto, son las alucinaciones visuales. Las alucinaciones visuales que son un síntoma siempre grave y siempre preocupante del funcionamiento mental de cualquier paciente. Por supuesto, las alucinaciones auditivas también, pero las alucinaciones visuales son mucho más, digamos, mucho más pesadas en términos de experiencia psicopatológica que las alucinaciones auditivas. Ahora, frente al fenómeno alucinatorio, ¿no?, viene toda la reflexión que nos hacemos los psiquiatras, ¿no?, preguntándonos el paciente que ve una imagen que no está ahí, ¿sí?, como dice una definición, digamos, relativamente inaceptable de alucinación, es una percepción sin objeto. Listo, es una pura descripción, simplemente una percepción sin objeto. Pero nosotros decimos no es una percepción sin objeto, es una proyección de un contenido de la mente que el enfermo, ¿no?, perturbado, pone fuera de sí, porque lo que ve el enfermo es siempre, el enfermo que alucina, es algo que ya ha visto antes y que está en su mente previamente, y que muchas veces, en el caso de ciertas figuras monstruosas o terroríficas que no han existido nunca, ¿sí?, sin embargo, han existido en la fantasía humana y han existido en el arte y han existido como figuras, digamos, inventadas por los seres humanos
para intentar representar cosas. Me refiero, por ejemplo, a la muy frecuente presencia de figuras de apariencia diabólica o demoníaca en las alucinaciones de los pacientes esquizofrénicos, por ejemplo, que aparecen con la misma frecuencia que las alucinaciones místicas en las que los pacientes afirman estar viendo a la Virgen o a los santos o a Dios o a Jesucristo, o lo que sea. Cuando un sujeto alucina, sus áreas corticales asociativas, o sea, los potenciales evocados del área visual de un paciente que está alucinando, están activados. O sea, hay una ficción provocada por el trastorno mental que hace que los potenciales evocados estén ahí. Un sujeto que afirma estar viendo cosas, pero que no está alucinando, o sea, que está mintiéndonos, no tiene potenciales evocados visuales. Bueno, ahora, los estados patológicos tales como la depresión, que es probablemente el diagnóstico más frecuente en este momento en los seres humanos, los pacientes deprimidos, ¿sí? Sí, tienden a cerrar los ojos, a no querer ver nada. Cuando están en un estado terrible de progresión de la enfermedad, se niegan a abrir los ojos, ¿no? Y se cierran los ojos y se encierran en un mundo cada vez más empobrecido por el empobrecimiento del funcionamiento psíquico, ¿no? Y algunos se niegan a eso y uno dice, no, el paciente está negativista, ¿no? Ni siquiera abre los ojos, no quiere saber nada. A la inversa, los pacientes que se quedan ciegos o que pierden progresivamente la visión, no solamente que se deprimen, sino que muchas veces la pérdida de la visión por una enfermedad retiniana, por ejemplo, ¿sí? Frecuente en los viejos por una retinitis atrófica y tal, es la antesala del deterioro mental y acelera el deterioro senil y por supuesto favorece la aparición de la demencia. Lo mismo pasa, por supuesto, también con la sordera, pero parecería que la pérdida progresiva de la visión es mucho más amenazante para la integridad mental de un sujeto anciano, ¿sí?, que la pérdida de la audición. Hay un par de cosas más que quería señalar. La carga emocional que tiene la mirada o que tiene la visión empieza también desde muy temprano. Las mamás cuando regañan a sus hijos los amenazan con dejar de verlos. O sea, dicen, no lo voy a determinar. No lo voy a determinar más. Si usted se porta mal, yo dejo de determinar. Ni lo veo, ni lo escucho. Cuando los seres humanos quieren segregar a otro o eliminar a otro ser humano por razones, por ejemplo, de discriminación racial y tal, afirman los discriminados que los miran sin mirarlos, que los miran como si no existieran, como si fueran transparentes. Y esa es una de las experiencias más ofensivas y más denigrantes que uno puede hacerle a otro ser humano. O sea, negarle la posibilidad, o sea, negarle la sensación de ser visto, o sea, o de ser oído también. O sea, negar la existencia del otro es negar su percepción, la visual, y dicen, ¿quién? Yo no lo vi. Yo no vi a nadie. Alguien pasó por ahí, pero yo no lo determiné, no vi nada. La gente del campo, la gente nuestra, de algunas zonas del país, dice, yo a fulano de tal lo distingo. Y eso alude a que lo conoce, así no sepa el nombre, ¿no? Lo identifica o lo relaciona con alguien del pueblo o de las familias o lo que sea, que dice, lo distingo. Y yo a él no lo distingo, o sea, no lo veo. La distinción es una función
primordialmente visual. Y a lo que están aludiendo estas personas que usan esos términos es también a lo visual. Los seres humanos tenemos un sentido visual muy superior a la mayoría de los mamíferos, con excepción de los predadores que son mucho más hábiles para ver a distancia. Me refiero en particular a las aves predadoras, ¿sí?, que tienen probablemente la capacidad de ver a distancia mayor de todos los seres vivos. Los perros ven menos que los seres humanos, pero oyen mucho mejor que nosotros, ¿sí? Por eso nos acompañan, digamos, ¿sí? Porque, digamos, reemplazan nuestra relativa pobreza auditiva, pero más que todo nuestra pobreza olfativa. El olfato, ¿sí?, el olfato mamífero, nosotros lo perdimos con el achatamiento del macizo facial, la desaparición del hocico, ¿no? Y eso contribuye también al predominio de la visión y de la audición como los principales canales de entrada del cerebro humano. Somos pésimos oledores, y eso se refleja precisamente en el tamaño de la zona perceptual y en el tamaño de la zona cerebral ligada al olfato. O sea, el área asociativa visual es el área más extensa, ¿sí?, del cerebro asociativo. La segunda en superficie es el área auditiva asociativa auditiva. El área olfativa solamente incluye una porción pequeña del uncus y de la circunvolución del hipocampo. Bueno, yo creo que eso es, digamos, bien resumido lo que quería traerles. No solamente para establecer esa correlación que es relativamente fácil, sino además para enfatizar la importancia de la mirada, la importancia de la visión en la construcción misma de lo humano. O sea, los seres humanos somos como somos y funcionamos en el mundo como lo hacemos, y nos hemos convertido en la especie dominante de este planeta, en buena parte para mal del mismo planeta, por lo menos en los últimos siglos, ¿sí?, por la importancia de la visión y porque la mente misma termina siendo configurada por lo visual. Espero haber sido suficientemente enfático en este punto, que me parece que reviste especial importancia para resaltar, digamos, el papel que la oftalmología juega en el bienestar de los seres humanos y en la comprensión de la importancia, digamos, de la mirada. Bueno, entonces, eso Doctor, era. muchísimas gracias. Solo usted logra mantener semejante audiencia a esta hora. Es un placer, como siempre, escucharlo, aprender y sobre todo imaginar gracias a sus palabras, y tener estos conceptos ramificados tan interesantes que van mucho más allá de la visión como una función aislada. Entonces yo los invito, quien tenga alguna pregunta, pues precisamente a eso, a vernos, que pongan la manito si tienen alguna pregunta y que prendan Sí, su cámara. está la doctora Moncayo, Carmen Moncayo Rosero ahí, Listo. alzando la mano. Entonces, la oímos. Buenas noches, doctor Santa Cruz, ¿cómo está? ¿Qué ha habido? Doctor, yo tenía una pregunta. ¿Cómo sería ese desarrollo de la mente en niños que nacen ciegos, con ceguera total? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, pensando en los sueños que son de predominio visual, ¿cómo serían los sueños, por ejemplo, en personas con ceguera de nacimiento? Sí. Bueno, los niños sordos, los niños ciegos de nacimiento son niños que compensan con un desarrollo extraordinario del área auditiva y del sentido auditivo la falta de visión. De hecho, eso es posible básicamente por la plasticidad neuronal que caracteriza al cerebro del
niño humano, del recién nacido humano, y por supuesto la compensación puede ser extraordinariamente, digamos, eficaz y competente. También se describe en los niños invidentes de nacimiento un enorme desarrollo del olfato. O sea, el olfato, el oído y el olfato y el tacto, ¿sí? Compensan, digamos, admirablemente hasta cierto punto la ausencia de visión. La segunda pregunta es, los sueños de los pacientes ciegos de nacimiento son sueños táctiles y olfativos y suelen tener unas cualidades, digamos, que resultan difíciles de entender para los que no somos ciegos, pero la actividad cerebral durante el sueño y el REM aparecen con la misma frecuencia y la misma intensidad en personas invidentes de nacimiento que en personas que ven desde el nacimiento. Ahora, sueñan con sonidos, sueñan con voces, sueñan con olores, sueñan con experiencias táctiles también, ¿no? Sueñan con ser acariciados, con ser tocados, etcétera. O sea, digamos que reponen el área, pero eso corresponde con toda la hipertrofia, entre comillas, ¿no? De las áreas que se han conservado indemnes. El doctor Muchas Morales, gracias, doctor. Santiago Morales, alzó la mano también. No puedo iniciar video que la doctora Tatiana me había pedido. Profe Santa Cruz, me da un honor muy grande de tenerlo en la charla. Yo fui alumno suyo y bueno, lo recuerdo con mucho cariño. La pregunta Gracias. que le quería hacer es, en el síndrome de Charles-Bonnet, en los procesos neurodegenerativos retinianos, los pacientes experimentan alucinosis que se experimenta como recuerdos de la infancia. Se describen como también algunas macropsias y micropsias, pero usualmente el paciente denota una experiencia visual también, digamos, de un recuerdo, inclusive de parejas antiguas o de monitos animados. Usted como psiquiatra, ¿cómo podría explicar que esto ocurra? Pues digamos que, a ver, el cerebro es un órgano ávido de incorporar siempre información. O sea, el cerebro tiene hambre de percepciones, tiene hambre de input, ¿sí? Cuando por cualquier razón el principal canal de ingreso de información, que son los ojos, se dañan, o son las retinas, se dañan, entonces es como si hubiera un esfuerzo por parte del cerebro por intentar sustituir, así sea a través de estas alucinaciones generalmente liliputienses, ¿no? Y de muñequitos y de cosas infantiles, como en un esfuerzo por recuperar aquello que está perdiéndose irremediablemente. ¿Sí? Muchas veces las personas dicen que ven cosas chistosas, que ven niñitos jugando o monitos animados o animalitos pequeños jugando, y eso los hace sonreír. Eso a pesar de que además la mayoría de ellos son capaces de criticar eso y dicen, yo sé que eso no está ahí, eso no puede estar ahí, pero me divierte, ¿no? Me divierten, es una especie de consuelo en esta progresiva oscuridad que me invade, ver todo eso. Y muchos no quieren prescindir de esas experiencias porque suelen tener a veces un carácter cómico, un carácter simpático, agradable. Yo tendría una pregunta, doctor Santa Cruz. Sí, Clemencia. La siguiente, ¿habría alucinaciones que describen cada una de las psicopatologías? O sea, por ejemplo, que yo alucine visualmente con niños o alucine con ciertas cosas que me hagan pensar en, no sé, en una depresión o en una esquizofrenia o en una cosa así.
Sí, sí es posible, sí. Digamos, a ver, hay una cosa que es muy interesante en esto. Si uno le da a una persona sana una dosis de LSD, de dietilamida del ácido lisérgico, esa persona experimentará un episodio alucinatorio predominantemente visual, ¿sí?, durante más o menos unas 6 a 8 horas. ¿Sí? La mescalina tiene el mismo efecto, ¿sí?, pero las alucinaciones que el sujeto tiene en ese estado son alucinaciones maravillosas, o sea, fantásticas, extraordinarias. Pacientes que han estado intoxicados con LSD hablan de tener visiones, digamos, del universo, de luces, de sistemas planetarios, de galaxias, de entender maravillados, digamos, la complejidad e infinitud del universo, nada menos, ¿sí? Otros que han recibido la misma dosis, ¿sí?, entonces tienen alucinaciones eróticas o alucinaciones terroríficas, espantosas, o sensaciones de omnipotencia y de ser capaces de volar, en fin. Pero lo que quiero decir con esto es que la sustancia no es la que hace que uno alucine de una manera u otra, sino los contenidos de la mente inconsciente son los que salen allí. Y entonces salen muchas cosas asombrosas para el mismo paciente cuando después las recuerda. Pero uno no alucina como quiere, sino como puede. O sea, y el contenido del inconsciente es lo que va a salir en estas, digamos, entre comillas, psicosis experimentales que provocan las sustancias alucinógenas, ¿sí? Ahora, claro que las alucinaciones, por lo menos en nuestra cultura, en nuestro entorno, y tal vez en el mundo entero es así, con todos los esquizofrénicos. Las alucinaciones favoritas son alucinaciones de índole místico-religiosa, tanto de género, digamos, maligno, diabólico y infernal y todas esas cosas, como de el otro lado, de naturaleza beatífica y de la presencia de la Virgen. La Virgen es la alucinación favorita del esquizofrénico colombiano. La Virgen Santísima, que eso sí se les aparece seguro, ¿sí? Ahora, se les aparece y además no es solamente eso, sino que ellos responden frente a esa alucinación con la veneración, con el amor, con la admiración que se supone que un católico tiene que tener frente a eso. Así como cuando ven el demonio, a Satanás con sus atributos, el trinche, el rabo largo y puntudo, el bigote enroscado y la tez roja y semidesnudo y tal, pues todo eso también produce en ellos la correspondiente reacción de horror y de pánico, ¿sí? Entonces, la alucinación va mucho más allá de ser una experiencia visual, sino que es muy importante la respuesta del sujeto. Ahora, las alucinaciones de naturaleza orgánica, visuales, suelen ser mucho más elementales, suelen ser fogonazos, rayos, manchas de colores, son más elementales y mucho más simples, digamos, y eso es típico de la alucinación de origen probablemente orgánico, o sea, algo está ahí en el cerebro creciendo, llámese lo que sea. Algunos, digamos, pacientes con meningiomas del lóbulo temporal, por supuesto, tienen experiencias alucinatorias más que todo acústicas o acústico-verbales. Pero los orgánicos lo critican. Los orgánicos dicen, estoy oyendo un tren, eso no puede ser, por aquí no pasan trenes, ¿sí? Y van a consulta. En cambio, el esquizofrénico dice, está pasando un tren por aquí y ese es el tren que trae, ¿no?, la plata que me están debiendo y que viene en un tren porque me deben millones de dólares y ahí viene el tren con la plata que me van a traer. O sea, está más llena de contenido y de contenido que alude a sus delirios, ¿sí? Bueno, entonces, ¿quién más alzó la mano? A ver.
Doctor, ¿cómo está? Luis Luis Miguel Salazar. Salazar. ¿Cómo ha estado, doctor? ¿Qué había? Doctor, no, que ya quería preguntar que si desde el punto de vista, digamos, evolutivo, la fusión, la toma de las dos imágenes, digamos, de cada retina, digamos, volverla una sola en el cerebro, eso, digamos, es una función superior, digamos, desde el punto de vista evolutivo. Está presente en todos los mamíferos, ¿sí? Ok, Porque todos los mamíferos tienen quiasma y ok, todos los mamíferos tienen, digamos, el quiasma óptico es una estructura que está presente en los mamíferos y en las aves. O sea, en todos los animales vertebrados superiores eso existe. En los reptiles está presente también ya. ¿Sí? Y hace parte de las estructuras arcaicas de lo que se llama el cerebro R. ¿Sí? ok, En algunas aves la toma, digamos, en las, a ver, los animales que tienen los ojos a los lados, ¿sí? Tienen digamos, una cierta demora en la integración de la imagen, de las imágenes de los dos ojos, ¿sí? Y eso mismo califica a los animales que son objetos de persecución y que son cazados por otros. Los predadores todos tienen los ojos en el plano frontal. Los tigres, los leones, las águilas, los búhos, los seres humanos. Nosotros tenemos ojos de predador, o sea, en el plano frontal, lo que nos permite la visión de profundidad y la discriminación de objetos en movimiento, ¿sí? Y el cálculo de distancia al que debemos, digamos, el lanzamiento, por ejemplo, bueno, de piedras o de flechas o de balas, ¿sí? El cazador apunta un poco por delante de la trayectoria del ave que quiere matar, ¿sí? Y entonces calcula habilidosamente para que la velocidad del ave haga que se encuentre con la bala que él ha disparado un poco por delante del ave. Y esa es la habilidad del cazador, digamos, ¿sí? Otra vez, Carmen. Doctor, una pregunta, es que oyéndolo hablar ahorita de las alucinaciones visuales que pues consideramos en general de origen orgánico, me surge la inquietud de por qué, por ejemplo, en una patología las alucinaciones visuales tienden a ser tan simples y cuando es por el uso de alguna psicotrópico como el LSD o el viaje y todo eso, se vuelven tan extremadamente ricas. ¿Es porque hay diferentes áreas de estimulación en el cerebro o qué? Pues... No, porque es que allí en las alucinaciones complejas de los esquizofrénicos o de los que están intoxicados con sustancias psicoactivas, hay una activación masiva de receptores serotoninérgicos, de algunas familias de receptores serotoninérgicos que movilizan, digamos, los contenidos de lo inconsciente, que son contenidos primordialmente subcorticales y de la memoria y de la memoria visual, de la memoria, de los bancos de memoria de origen visual, pero también auditivo. ¿Sí? Ahora, el contenido de la alucinación está marcada por el contenido del delirio y de alguna manera la alucinación es subsidiaria del delirio. El místico alucinará con figuras místicas, ¿sí? El sujeto que se siente perseguido imaginará entonces perseguidores y interpretará la realidad de acuerdo a su delirio. O sea, ahí hay una, digamos, el psicótico fuerza una distorsión de la realidad por su cerebro percibida o por su mente percibida. Cuando las alucinaciones son de origen orgánico, son mucho más simples, son mucho más elementales, son mucho más pobres, digamos, ¿sí? Y además, con mucha frecuencia, esos fenómenos no son estrictamente hablando alucinatorios, sino alucinósicos, porque el sujeto los critica. El sujeto dice, no, yo estoy viendo rayitas, ¿no? Y bolitas, como les pasa a muchos en el aura de la jaqueca, de la hemicránea, ¿sí? De la migraña, que dicen, ya me va a dar, ya estoy viendo luces, ya estoy viendo rayitos, eso es que me va a dar una jaqueca espantosa. O sea, tienen un aura, pero la critican.
no creen que realmente estén cayendo rayos o estén ocurriendo fogonazos. Ujú. Gracias. Cristian, ¿qué dice? Hola, doctor. Buenas tardes, buenas noches. Quería Gaby, preguntarle qué ¿cómo va? tips nos puede dar para reconocer a un simulador A un simulador, ¿cómo así? de A un alucinación. simulador Sí, que ¿cómo saber simula cuándo es el alucinaciones. paciente simulando exactamente alucinaciones? Pues, o sea, la forma de hacerlo más segura e indudable es simplemente, ¿no?, mirando cuál es el contenido. Si el contenido está unido o no a contenidos del pensamiento, o sea, a un trastorno del contenido del pensamiento, o sea, al delirio. Y el delirio muchas veces precede a la alucinación. En los simuladores frecuentemente la alucinación está antes que el delirio. Ok, gracias, doctor. El Rafael Méndez, el doctor Méndez. Hola doctor, ¿cómo está? ¿Qué hay? Bien, pues yo tenía varias preguntas y de pronto una reflexión. Pues no sé, Bueno, me llama dale. mucho la atención pues el hecho de que consideremos las alucinaciones, pues digamos, estando despiertos como algo completamente patológico y por el contrario los sueños, que de alguna manera pues son una forma de alucinación, en ausencia de objeto, pues lo consideramos algo completamente normal, ¿no? De pronto allí lo marca la pauta, pues la disfuncionalidad que genera en el día a día, pero a la larga, pues es, o Por sea, eso, pero patológicamente son muy similares, ¿no? me cae de perlas la pregunta tuya o el comentario tuyo. ¿Por qué? Porque durante el REM soñamos. Hay 4 periodos REM en una persona que duerma más o menos entre 6 y 8 horas. Cada periodo REM dura un poco más que el primero o que el anterior. El primer periodo REM, que ocurre más o menos 1 hora y media después de haberse dormido, ¿no?, tiene más o menos 5 a 10 minutos de duración. El segundo, que ocurre 2 horas después más o menos, o hora y media después, tiene 15 minutos. El tercero, 20, y el cuarto es el más largo y tiene alrededor de 25 o 30 minutos. El último periodo REM, que es el previo al despertar. ¿No es cierto? Entonces, experimento, ¿no? Cada vez que el paciente empieza a presentar la activación REM, o sea, los movimientos rápidos oculares que caracterizan el sueño REM, por eso se llama así, ¿sí?, entonces empieza a soñar. Entonces lo despertamos al paciente y le impedimos soñar. Y al cabo de unos más o menos 5 días, entre 5 y 6 días, ese sujeto empieza a tener alucinaciones. Y no solamente alucinaciones, sino también otros fenómenos psicopatológicos que son idénticos a los de la supresión total del sueño. Cuando tú impides que una persona duerma, cosa que constituye una tortura espantosa, ¿sí?, generalmente entre las 72 y las 96 horas de completa privación del sueño, el sujeto empieza a tener alucinaciones. Claro, además también presenta disautonomías y caídas de tensión y cambios en la frecuencia cardíaca alarmantes que hacen que el experimento se detenga, ¿no? Pero sí, o sea, cuando uno no sueña, ¿sí?, cuando uno Imagínate. no tiene la posibilidad de soñar, se está Pero, enfermando feamente. mm, O sea, el sueño, es más, Sigmund Freud decía que dormimos para soñar y que realmente la finalidad del dormir es el soñar. así que los estamos juzgando por soñar despiertos, ¿no? Pero, Bueno, sí, pero, pues, pero uno no se cree los sueños, uno los contextualiza, uno los puede interpretar si sabe psicoanálisis y tal, pero uno no cree que esto sea verdad, uno la tiene clara. Dice, soñé una cosa muy linda, pero uno sabe que era un sueño. En cambio, el esquizofrénico alucina y está convencido
de la realidad de su sueño. Por ejemplo, doctor, con esa convicción que hablamos de la modificación de la realidad, por ejemplo, ¿qué consideración tiene respecto a las ilusiones desde el psicoanálisis? No te entendí bien, que pues las ilusiones son desfiguraciones de objetos reales, son un trastorno perceptivo en donde yo, en vez de ver un rollo de cuerdas, veo una serpiente, digamos. Correcto. O sea, ahí estoy poniendo yo una falsa interpretación que sale de mi mente, pero que utiliza un estímulo de la realidad para construirla. O sea, no estoy tan malito. Por lo menos ahí hay algo que me recuerda a eso. O sea, 3 llantas montadas una sobre otra con una llanta puesta al revés y yo veo ahí una especie de monstruo cabezón. ¿Sí? No, grueso y asustador, con una gran boca, que es el hueco de la llanta que está colocada encima. Estoy hablando de un paciente que tuvo esa experiencia. Y los montallantas ponen a veces 3 o 4 llantas, una sobre otra, apiladas, y encima otra que está puesta allí y que muestra el hueco de la llanta, pues ahí. Y este hombre vio ahí un monstruo con una boca gigante que estaba ahí parado esperándolo. Pero obviamente ahí él utiliza un estímulo de la realidad para poner su propio terror de persecución, o sea, su actividad delirante persecutoria. Bueno, a ver, aquí está el doctor Amezquita. Perdóname, pero la reflexión que ibas a hacer, ¿ya la hiciste? Sí, doctor, no, era básicamente eso, pues, o sea, que me parece curioso lo de los sueños y las alucinaciones. No, eso es fascinante, Pero cuando una persona está soñando, sus áreas visuales se activan, la corteza asociativa está activándose. Bueno, chévere. entonces, el doctor Amezquita, ¿qué dice? Doctor, hola doctor, buenas noches. Buenas noches. Quisiera preguntarle también su perspectiva de acuerdo al desarrollo de la visión y la percepción del mundo hacia el futuro, ya que nos estamos como quedando cortos y más miopes, ¿cómo lo ven más hacia adelante, doctor? O la involución o que estamos teniendo. ¿Está diciendo que ahora hay más miopes que antes? Sí, correcto, doctor. Ya. Pues, a ver, yo pienso que, a ver, lo visual ha adquirido un tal desarrollo, ¿sí? En los últimos 25 años con la virtualidad. Pues la virtualidad, los medios de comunicación masiva, todo esto es predominantemente visual ahora. La radio era exclusivamente auditiva. La televisión y el cine y estas pantallas a través de las cuales nos estamos viendo, pues son primordialmente visuales, ¿sí? Y cada vez eso va a ser más así, ¿sí? Cada vez vamos a ser más y más visuales, pero con una virtualidad visual que, digamos, es creación humana, o sea, la interfase de todos los medios de comunicación digital, pues no tendría ninguna gracia si no fuera visual. Pero eso no hace más que seguir la corriente o seguir la característica del cerebro humano que procesa desde antes de que se inventara la televisión o el cine. Ya lo visual era predominante en la incorporación de información del exterior. Lo que hemos hecho es incrementar más con imágenes que no necesariamente reflejan la realidad o que expresan fantasías universales, y todas las películas de niños y de los dibujos animados y las películas de ciencia ficción y todo lo que se ha inventado pues son ávidamente vistas por todos los niños del mundo y también por los adultos, ¿sí? Más importante que el hecho mismo ese, que no tiene por qué sorprendernos, es cuál es el contenido
que tienen y por qué ciertos contenidos son preferidos por unos y no por otros, ¿sí? Por ejemplo, los hombres preferimos, por supuesto, en primer lugar, las transmisiones deportivas, según parece. Lo segundo que más nos llama la atención en la ficción son las películas de violencia, de guerra, de monstruos, de ciencia ficción, de aventuras galácticas, de perdidos en el espacio y tal. Y digamos, una película con un buen monstruo sigue siendo para la mayoría de los hombres algo fascinante, mientras las mujeres no desdeñan eso, les parece carente de sentido e incluso les parece miedoso y lo rechazan, ¿sí? O sea, esto es muy importante porque alude a algo que es una característica del cerebro femenino y del cerebro masculino que olvidé mencionar al comienzo de la conferencia. Las mujeres tienden mucho más a mirar el contexto que los hombres. Los hombres tendemos a centrarnos más en la figura, ¿no?, que en el fondo y la figura que constituyen el contexto total de la información recibida. Y esa es una característica del cerebro masculino. De hecho, las mujeres perciben el mundo mucho más contextualizado que nosotros. Nosotros nos fijamos más en la figura que en el fondo. Y eso tiene que ver también con la mente masculina. Bueno, hay alguien más ahí alzando la mano, se llama Sara, pero no, Sara Pérez. Doctora, dígame. Hola, doctor, buenas noches, ¿cómo está? Doctor, es que ya hemos hablado como de la base como fisiopatológica que explicaría la alucinación como el contexto patológico en estímulo de la visión, pero me surge la duda de un paciente con una ceguera en contexto de un trastorno conversivo, ¿cómo sería el mecanismo para explicar eso? Es una ceguera conversiva, por ejemplo. No, la ceguera conversiva es una cosa fascinante también, ¿sí? Porque el conversivo, el histriónico o el histérico, como se decía antes, ¿no? Si, no quiere ver algo, pero prefiere no ver nada para no ver ese algo que resultó traumático para él. Y una cosa que es cierta es que el paciente con una ceguera conversiva o histriónica tiene potenciales de evocación activados. Cuando le pones los electrodos, ahí sale, o sea, él está viendo. ¿Sí? Lo que es una ceguera, él no quiere ver, pero habría que preguntarse qué es lo que motivó eso, qué es lo que no quiere ver. Habitualmente suele ser una experiencia traumática y muy frecuentemente esa experiencia traumática suele tener un contenido sexual o erótico. O sea, lo que uno no quiso ver es algo que no hubiera querido ver nunca. Pero por razones, digamos, de naturaleza afectiva y emocional, frecuentemente relacionadas con escenas de índole sexual. Doctor, yo tengo una pregunta personal. ¿Cuáles son los mecanismos adaptativos que después de tener Torreón lleno y todos los ojos encima, cambiemos a esta modalidad y usted le hable a solamente nombres y cuadritos negros? Pues me ha costado trabajo, pero evidentemente los seres humanos nos adaptamos. Yo creo que pues eso habla bien de mí, digamos, ¿sí? Ya que lo preguntas así. Yo nunca pensé que esto iba a pasarme, pero con la pandemia me pasó y empecé a dictar clases virtuales a todos mis alumnos, pero la experiencia para mí, a pesar de que me parece bien y yo espero que me escuchen y tal, pues evidentemente es frustrante. Yo sí prefiero la clase presencial y apenas fue posible, yo empecé a dictar todas mis clases presencialmente y estoy muy contento de haber vuelto a la vida
a la vida real, porque hay unos matices que no pueden ser sustituidos por una experiencia virtual, por muy buena capacidad resolutiva que tenga la pantalla. ¿Sí? Hay más cosas, ahí están los movimientos, está la visión de todos los alumnos, de todas las caras de la gente, de su actitud corporal. Los psiquiatras necesitamos mucho de la información que nos da la expresión facial, la mímica, la pantomima, los gestos que hace la gente cuando está escuchándolo a uno, ¿no? Cómo ponen los brazos y cruzaron los brazos, por ejemplo, así, ¿no? O si los descruzaron a medida que uno empieza a hablar. Al comienzo de la conferencia puede uno encontrar mucha gente con los brazos cruzados que muestra, digamos, una disposición más bien defensiva frente a lo que uno va a decirles. Y a medida que uno va avanzando en la conversación o en la conferencia, entonces sueltan los brazos que están aquí cruzados de una forma protectora o de rechazo, y eso va mostrándole a uno la aceptación que tienen las ideas que uno lleva. Todo eso se pierde ahí. Y de hecho, yo sí estoy convencido que muchos estudiantes, no solo de medicina, de todas las carreras, pues aprendieron mucho menos de lo que tenían que aprender en este año y medio funesto de virtualidad pura. Muchas gracias, doctor. Y en cuanto a la sonrisa que ven los bebés, ¿cree que también hay un impacto cuando ven las caras con tapabocas, que se daña o se puede alterar esa simetría? Sí, claro, que en general los papás no usaron tapabocas frente a los niños. Los papás estaban sin tapabocas en casa, ¿no? Pero los niños, digamos, que salen a la calle y ven a todo el mundo con la cara tapada, ellos también si quieren poner el tapabocas. Yo tengo por ahí un nieto chiquito que se sigue negando a salir a la calle sin tapabocas, y se pone el tapabocas muy juicioso porque ya se le volvió una cosa defensiva ahí. Pero a mí me da lástima con él, pobrecito. O sea, no, pobrecito, cómo está de asustado. Gracias, pero profe. Bueno, Carmen Moncayo tiene la mano alzada. Una última pregunta, doctor. Yo alguna vez lo oí hablar a usted de la cercanía que había entre la especialidad de psiquiatría y la especialidad de oftalmología, y siempre lo asumí como lo que se dice coloquialmente, que los ojos son la ventana del alma. ¿Se refería usted a eso o qué? Porque No, yo creo que somos, digamos, que los oftalmólogos ven dentro de uno. Los oftalmólogos están muy interesados en lo que hay dentro de los ojos del paciente, digamos, ¿sí? Y tanto los oftalmólogos como los psiquiatras nos especializamos en mirar adentro del otro, en mirar y en analizar lo que miramos y en criticar lo mirado y lo mirado por el otro. O sea, somos observadores, Sí. Observadores de la observación del otro, observadores del mundo que el otro ve o que está dejando de ver. O sea, porque la mente es primordialmente, como he tratado de transmitirles en la conferencia, un constructo, una construcción que se hace sobre el órgano, que es el cerebro, pero que por eso mismo está marcada en una enorme proporción por lo visual y por las implicaciones y las consecuencias de lo visual y de la mirada. Yeah. Melissa Mosquera. Hola, doctor, ¿cómo está? Doctora, ¿qué dice? Bien, doctor, yo tenía una duda, pues alguna vez yo había leído que, digamos, el fondo se puede utilizar como para hacer una especie de tamizaje, un diagnóstico rápido en pacientes con esquizofrenia, pues había salido como en una revista de psiquiatría que puede ayudar, por ejemplo, a utilizar con el OCT para ver, por ejemplo, pues degeneración de la retiniana y como el adelgazamiento pues de las fibras de la retina. Entonces también quería preguntarle como
El fondo, ¿cuál fondo? No sé, no te El fondo entendí de bien. ojo, doctor. Ah, el fondo de ojo. Sí, señor, como digamos, cuando se utiliza en pacientes con esquizofrenia, se puede llegar a ver que también tienen un cierto adelgazamiento de las fibras de la retina y que puede llegar a ayudar como a hacer un poco como de, no sé si se puede decir como tamizaje. Pues no, eso sí, no tengo ni idea. Es la primera vez que oigo algo así, pero pues averiguaré y te agradezco porque yo no tenía información de ese tipo de correlación. Miguel Alberto Monsalve, doctor. Doctor, buenas noches. Eh, yo quería comentarle un fenómeno que se observa mucho en la oftalmología y es que los pacientes, pues a cierta edad, obviamente, muchos generan catarata y van perdiendo su agudeza visual progresivamente hasta el punto de la ceguera muchas veces, pero uno ve también en muchos pacientes que a pesar de tener los medios se van acostumbrando a esa pérdida visual y a esa ceguera, se van adaptando a pesar de que toda la vida vieron y algunos lo toleran durante años sin buscar ayuda o se van adaptando. Y quería saber qué opinión pues tenía frente a esa adaptación que ya son adultos, que se acostumbraron a ver toda la vida Sí, y asimismo se acostumbran eso muy bien a pasa la ceguera. especialmente, sí, eso pasa especialmente en las personas viejas que viven en entornos conocidos y en entornos que no varían. Más en mujeres que en hombres que están en un ámbito doméstico, casero, digamos, y que se mueven la mayor parte de su tiempo y de su vida dentro de un ámbito estrecho y reducido. El cerebro se encarga de seguir, digamos, reemplazando aquello, o sea, haciendo la función de que les hablaba al comienzo de la charla, de cerramiento. ¿Sí? O sea, el sujeto no se da cuenta, su cerebro sigue reponiendo las imágenes tal como siempre la vieron, tal como las tiene almacenadas, ¿no? Pero por supuesto, si ponemos a esa persona en un entorno diferente, distinto, enseguida él nota su pérdida visual y por eso mismo muchos se encierran y prefieren estar en el entorno conocido en donde sienten que ven bien. Doctor Monsalve. Muchas gracias, doctor. No, es que no me dejaba desmutear el micrófono sin la reacción. Y doctor, una pregunta en cuanto a ese encerramiento, ¿uno también podría asociarlo con la necesidad de compañía de esas personas? Porque muchos, obviamente, al perder la visión, necesitan una compañía obligatoria y generalmente la tienen y se acostumbran a eso. Pero en la casa no tanto. ¿Sí? O sea, la Ujú. compañía se vuelve imprescindible apenas van a salir a un entorno desconocido o poco conocido o con variaciones. O sea, yo alguna vez tuve una paciente ahí hace unos meses que era una persona anciana y que tenía unas cataratas, digamos, relativamente notables ya y se negaba a salir. Se negaba a salir porque afuera sí se sentía ciega. En su casa no, en su casa pensaba que veía bien y de hecho, pues su cerebro continuaba reponiendo, digamos, por su costumbre, ella ya se movía perfectamente en el sitio, pues tal como le pasa también a las personas ciegas, ¿sí? Que en su casa o en su sitio de vivienda se mueven con agilidad y con habilidad y saben dónde está todo y tal. Muchas gracias, Pero así, doctor. bueno, Sí, señor. Muy bueno, interesante su... bueno, muy bien. Entonces, ya son casi las 9. Yo creo que les agradezco mucho la multiplicidad de preguntas, incluyendo aquella en la que yo no tengo ni idea. ¿Sí?
Y bueno, muchísimas gracias y que tengan una buena noche. Y gracias, Tatiana, por invitarme. Gracias a usted, doctor. Excelente. Chao, Chao. pues. Gracias Hablamos. a todos Que los estén bien. asistentes. Buena noche y a Les soñar. deseo buena noche, sí, señora. Chao. Hasta luego. Que esté muy bien. Gracias.